Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente el tema de la inseguridad ha afectado a Venezuela pues desde hace muchos años, ¿no? La inseguridad, en definitiva, tiene unos elementos, digamos, que son externos a cada ciudadano y que corresponden, pues, al Estado. Mientras el Estado no suministre efectivamente aquellos elementos que garanticen la seguridad tal como lo ordena la Constitución, indudablemente el nivel de inseguridad va increciendo. Si a eso se le suma una situación de congestión política que va unida pues también a la seguridad desde el punto de vista del orden público, indudablemente el nivel de inseguridad objetiva y subjetivamente también se va a ir incrementando. Y si al factor o elemento político le sumamos un factor de delincuencia común asociado al momento político, por supuesto la situación se hace totalmente explosiva, porque todo llega a la conclusión de que el ciudadano perciba de que la delincuencia común actúa como un actor político, con lo cual, indudablemente, el tema de la inseguridad, pues, naufraga. Ese es otro aspecto importante, ¿no? Donde convergen el asunto político con la delincuencia, pero quisiera... La variable impunidad, ¿cuánto ha pesado en todo esto? Las reformas del Código Penal, la forma como con pocas horas liberan a alguien que ha cometido un delito. No, ciertamente, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, el país cuenta con un elenco de leyes, inclusive algunas efectivamente de un corte pues realmente altamente punitivo. El problema, como se ha dicho muchísimas veces, no es déficit de leyes. El problema es, en primer lugar, déficit de instituciones, en segundo lugar, un déficit de ética pública que, en efecto, asociado a la actividad de las instituciones y de sus órganos, jueces, policías, etcétera, pongan en funcionamiento y en aplicación lo que las leyes prescriben. Claro, pero yo lo planteo de la forma como el delincuente se siente como hoy día, es una percepción general de la gente, como que más seguro, voy a delinquir y no me importa, a las 48 horas voy a estar libre, me van a llevar a un tribunal de control, en fin, y sale muy rápido, ¿no? Sí, la sociedad exige, pues, mayor castigo. Impune. Voy a hacer porque no me va a pasar nada. Sí, se ve desde niveles de delincuencia altos o medios, como por ejemplo ocurre en materia de corrupción. Claro. Si altos funcionarios del Estado están incursos en actos de corrupción, pues funcionarios medios o funcionarios bajos van a decir, bueno, si a aquel no le pasa nada, pues a mí tampoco me va a ocurrir. El modelaje. Igualmente, pues ocurre en materia de delincuencia común, en delincuencia de calle. Si el que mata, el que roba, el que secuestra, muchas veces amparado por instituciones, muchas veces amparado por el momento político, pues también es un mensaje al delincuente común. Si a él no le pasa, pues a mí tampoco. Claro, profesor, y usted me corrige si no es así, porque da la impresión, usted tiene mucho tiempo trabajando este tema, pero que en este momento hay una situación particular, porque ciertamente estaban bandas delictivas y estaban cuerpos de seguridad. Ahora se desconoce ciertamente cuántas policías puede haber, grupos parapoliciales puede haber, grupos armados puede haber, grupos amparados por las autoridades puede haber. Es decir, ahora incluso se desconoce quién puede llevar a cabo los secuestros, quién está robando, quién no, si están o no están amparados en la ley. Quiero preguntarle si ciertamente eso ocurría antes o eso es un fenómeno que se ha venido dando en los últimos tiempos. Eso se ha venido preparando, evidentemente. Lo que uno ve en videos, lo que se observa muchas veces en fotografías, sobre todo por las redes sociales, en la cual hay una estrecha asociación entre civiles y grupos que deben ser o instituciones armadas o policiales. Eso no nació ayer, eso se había venido preparando desde hace años atrás. Lo que ocurre es que no había llegado el momento de actuar. En este momento están actuando. Lo estamos viendo, pues. Y se hace visible, se hace palpable. ¿Por qué están actuando en este momento? ¿Tienen quién? ¿Permiso, la anuencia, la posibilidad de actuar bajo la ley o precisamente porque no hay una autoridad que les ponga coto? La autoridad, todo indica, les ha dado permiso. Antes les di permiso para que se integraran, para que se conformaran. Ahora les doy permiso para que actúen, para que intervengan. Pero esa convergencia tiene identidad política o simplemente yo utilizo a esta gente para que me sirva a mí de frontón para atacar a mis adversarios o a los que protestan, por ejemplo. Es muy difícil, dado que hay muy poca transparencia en la información, poder llegar a una conclusión definitiva. Pero todo pareciera indicar hasta este momento es que se cuenta con la anuencia, pero no solamente con la anuencia, sino que a su vez estos grupos civiles
se han incorporado para coactuar con instituciones del Estado. ¿Quién los armó? El propio Estado. O sea, ¿quién tiene el manejo, el control de las armas? El propio Estado. Claro, lo que pasa es que ahora hay una situación realmente complicada con el desarrollo de todos estos últimos 2 meses, porque en principio se orientaron o se identificaron como colectivos. Luego los colectivos salieron en defensa propia diciendo que no son colectivos, que hay colectivos honrados. Entonces se habla de grupos parapolíticos, se habla de grupos paramilitares. Es decir, no está bien identificado. Ciertamente no hay una idea clara de qué podría estar ocurriendo, ¿o sí? Yo creo que lo que se puede hacer en este momento son especulaciones, hipótesis. ¿Con base a qué? A lo que se ve, a los videos, a las grabaciones. Si tenemos por un lado un grupo, por ejemplo, de la Guardia Nacional, y a su lado están actuando civiles, y la Guardia Nacional permite que estos grupos civiles actúen, pues tenemos que llegar a la conclusión de que están actuando de mutuo acuerdo, porque hay instrucciones superiores para que así ocurra. Ahora, ¿hasta qué punto esas imbricaciones obedecen pues a una política del Estado? ¿Hasta qué punto es simplemente una formalmente no lo van a autorización? reconocer, ¿no? Si fuese así. Jamás lo van a reconocer. Por eso tendría que vivirse un momento político distinto para que efectivamente se puedan determinar hasta qué punto actuaron. Ya en Colombia con una pasó así, la conexión entre Fuerzas Armadas y grupos paramilitares se hizo evidente en un momento en que se hizo explícita y se conoció y se denunció. No hay ninguna duda, creo, a la luz de lo que señalan los videos, a la luz de lo que la gente ve, que actúan de mutuo acuerdo. Claro, también lo que llama la atención, y ha sido a propósito de los últimos días, es la asociación de la política con la delincuencia, y lo estábamos conversando al principio. 2 casos emblemáticos que pudiéramos tocar en este momento. El caso de los 2 ciclistas en el Ávila, que en un principio se manejó como un tema político incluso, era una de las hipótesis que se manejaba. Ayer hubo una rueda de prensa y también quería consultarle a propósito de eso, cuál es su opinión de lo ocurrido y de cómo se desarrollaron los hechos. Y también el secuestro de la periodista Nairobi Pinto, que ni siquiera se sabe si ciertamente es un secuestro, porque hasta ahora no ha habido ninguna evidencia, más allá del grupo armado, pero no ha habido llamadas, no ha habido contactos con familiares. Es decir, estos 2 casos se asocian directamente con hechos políticos, y quisiera saber su opinión acerca de eso. Sí, lo más grave es que eso es creíble. No sabemos si en el caso de las personas que fueron asesinadas en el Ávila efectivamente hubo o no una motivación política. Según la rueda de prensa el día de ayer pareciera que no, quedó esclarecido y una sola persona habría actuado, ¿no? Confesó el hecho. Pareciera que no, pero lo grave es que la gente pueda creer que sí, porque si la gente Mucha cree gente que lo sí, creyó, además. Sí. quiere decir que la gente no confía en el Estado, quiere decir que la gente no confía en las instituciones destinadas a prevenir y reprimir delitos y los ve, antes por el contrario, como grupos delincuenciales. Por lo que se refiere a la joven periodista, aquí sí todo indica que no es un secuestro común. Porque si hay un secuestro extraño, común, ¿no? viene la solicitud de rescate. ¿Alguna llamada, algún contacto, no? Además, fue un grupo que actuó, según lo que se ha informado, de una manera muy organizada, coordinada. Todo indica que los secuestradores eran agentes del Estado o agentes policiales. Y si a esto se suma que hay un factor de conexión, al parecer, entre la periodista y algunos actores políticos de la oposición. La líder estudiantil lo denunciaba, ¿no? Sí. Y además no existe la solicitud de un rescate. El sentido común, la lógica más elemental nos dice que esto fue un acto político que se lleva a cabo a través de un delito. Un último elemento, porque ya estamos por concluir, la permeabilidad de la delincuencia con la policía, la presencia de personas que delinquen y tienen el uniforme policial. Sí, y es notorio, por ejemplo, en la llamada Guardia del Pueblo. Cada momento uno escucha Policía Nacional, un guardia nacional está involucrado en un hecho delictivo. ¿Qué está pasando? Problema ético, ¿no? Sí, hay un problema ético en las instituciones, hay una desconfianza sumamente o justificada por parte del colectivo, por parte de la sociedad, con relación al que efectivamente quienes están obligados a garantizar su seguridad no lo hacen, porque forman parte del mundo del delito. Gracias, profesor.